Muy bien, los saludo nuevamente. Iniciamos el CIPAS del día de hoy con la actividad número 2, segundo CIPAS de macroeconomía de mis grupos. Y la actividad número 2, les decía que es mucho más confusa que la actividad número 1, porque en el video se explica bastante bien la actividad número 1, entonces les recomiendo ver el video. No es que este video no lo explique bien, pero tiene algunas cascaritas, por decirlo de esa manera. Entonces vamos a realizar en este momento esta aclaración de este punto. Lo primero que tienen que mirar es cada una de la nomenclatura. Aquí les señalo. Pi significa inflación. Y este pi menos 1 o pi t menos 1 es la inflación esperada. Es muy diferente la inflación real a la inflación esperada, porque la inflación real es lo que va a suceder o lo que sucede. Y la inflación esperada es qué esperan los agentes económicos de la inflación. Les doy un ejemplo. Se esperaba que la inflación este año estuviera alrededor de 3 a 4%, pero en este momento, por la pandemia, los agentes económicos cambiaron esa previsión. Y la previsión que tienen ahora es que la inflación ronde cerca al 0, que no haya inflación. Y eso obviamente tiene repercusiones en este momento. Pero ven acá, y yo sí, no me escuchan lo que yo hablo, ¿no? Permítame y más adelante les doy espacio para las preguntas. Entonces la inflación ha cambiado y en este momento la expectativa de la inflación es diferente. Entonces es muy diferente la inflación efectiva, que es este pi, a la inflación esperada, que es este pi menos 1. También tenemos la U. La U es el desempleo. Entonces lo que tenemos acá es la relación entre inflación y desempleo. La UT, que es esta U que está acá, es la tasa efectiva de desempleo, el desempleo en ese mismo periodo de pi. Y adicionalmente esa UN o U sub N es el desempleo, pero el desempleo esperado, o el desempleo natural, o el desempleo que siempre se ha mantenido, o un desempleo promedio, pero es un desempleo natural. Es el que realmente espera la economía. H es un parámetro positivo, y muchas veces se utiliza, H es este menos 0,4, o 0,4 mejor, y el negativo está adherido. Es un parámetro que mide el grado de relación entre la inflación imprevista y el desempleo cíclico. Y eso es, ese dato pues lo damos acá, el menos 0,4. Lo que se tiene que determinar es la tasa efectiva de desempleo, porque es el único interrogante que tenemos acá, al lado derecho. Y al lado izquierdo nos dan realmente, permítame, entonces determina la tasa efectiva de desempleo, U, y nos dan ¿qué? La inflación efectiva, que es de 16%. La inflación efectiva, reducir aquí un poco de tamaño, es ese 16%. El 16% no se toma como tal para la multiplicación de pi, sino se toma como se toma en probabilidades. ¿Quién me dice cuánto es ese 16% en probabilidades? Es decir, un número de 0 a 1. 0,16. 0,16. Muy bien, y muchas gracias. Entonces, no basta poner el 16 y multiplicar por 16, sino que debemos utilizar la nomenclatura correcta, que es el 0,16. Adicionalmente, la inflación esperada es del 6%. ¿Qué número es el 6% en probabilidades o el número en porcentajes de 0 al 1? ¿Qué número sería el 6%? 0,06. 0,06.
Y la tasa natural de desempleo es el 3%, entonces es el que tenemos acá, natural, UN, 0,03. Entonces tenemos la nueva ecuación que vamos a poner acá en este momento, que sería como tal pi menos 1, entonces sería pi de 16%, 0,16, vamos a ponerlo abajo, no nos alcanza el espacio, 0,16, 0,16, vamos a eso a restarle la inflación esperada, que es del 6%, menos 0,06. Entonces, tenemos acá el lado izquierdo de la relación. Al lado derecho tenemos esa h que es del 0,4, menos 0,4 con el negativo que está ahí. Entonces tenemos menos 0,4 que se va a multiplicar, y esto es lo que tienen que tener cuidado porque muchas personas no tienen cuidado con esta multiplicación. Esta multiplicación multiplica tanto a la u como a la menos 0,3. Entonces hay que tener mucho cuidado con la aritmética. Esto es una multiplicación porque no hay símbolo ahí, hay una multiplicación entonces. Y tenemos la u, que es nuestra incógnita, o la ut si ustedes desean. Y esa ut se va a restar con la inflación, perdónenme, el desempleo efectivo, y ese que es nuestra incógnita, y esa U la vamos a restar con el desempleo natural, que es 0,03. Muy bien, entonces cerramos aquí paréntesis y comenzamos a hacer nuestro despeje. Hay varias formas de despejar. El más fácil es pasar este 0,4 a dividir al otro lado. Y la segunda forma es multiplicar el 0,4 por la u y también multiplicar el 0,4 con el 0,03. De cualquier manera que lo hagan, les va a dar el mismo resultado. Entonces, por eso no hay ningún problema. Entonces, vamos a iniciar con esta resta, por favor. Lo hacemos en calculadora, no hay ningún problema. Y me dicen cuánto es 0,16 menos 0,06. 0,1. 0,10 o 0,1. Es la misma respuesta. Recordemos que los ceros después de la coma no tienen ningún valor si están al final. Entonces 0,10 podemos poner, pero pues no tiene sentido poner el 10, sino solamente ponemos el 0,1. Entonces las dos están en lo cierto. Es la misma respuesta. Y multiplicamos, yo lo voy a hacer de la forma, digamos, larga. Ustedes lo pueden hacer pasando este 0,4 a dividir al otro lado, porque aquí en este momento está multiplicando a toda esta operación, a todo el paréntesis. Entonces lo podemos pasar a dividir. Pero como me gusta la forma más larga para que ustedes vean el desglose, entonces no hay ningún problema. Multiplicamos el primer término y el segundo término. Bueno, 0,4 por u, ¿cuánto es? 0,4u. Menos 0,4 u. Ponerlo así en cursiva para no perdernos. Y este 0,4 ahora lo multiplicamos por el menos 0,03, nos da una operación distinta. Comenzamos con los signos. El primero era menos por más, nos dio menos, y ahora nos da menos por menos es Más. más. Muy bien, entonces también hay que tener cuidado con los signos. Más 0,4 por 0,03, por favor su calculadora, y 0,012. 0,012. 0,012. 0,12. 0,012. 0,12. No, es 0,012, muy bien. 0,012.
12. Recordemos que multiplicamos y corremos las comas necesarias. En este caso es 1, 2, 3. 3 comas o 3 espacios a la izquierda. Muy bien. Entonces tenemos esta multiplicación y quedó de esa manera. Siempre tengamos pendiente que lo que estamos despejando es la U. Aquí hay un término que está sumándole a este término y es el 0,012. Entonces, como está sumando, vamos a pasarlo al otro lado ¿a qué? A restar. Entonces tenemos 0,1 menos, me ayudan con esa operación, por favor, 0,012. ¿Cuánto es eso? 0,088. Muy bien, lo ponemos acá de una vez. 0,088. Y aquí, al lado derecho, pues nos quedó menos 0,4u. Igualmente acá, abajo, 0,04u. Y ya casi tenemos despejado. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos un número que está multiplicando a la u. Para que quede solita la u, tenemos que pasar este término, todo el término, 0, con el menos, a dividir al otro lado. No les voy a dar la respuesta, pero entonces la idea es que ustedes van a tener una u negativa. ¿Y qué puede significar una u negativa? Y ese va a ser el problema. Ese va a ser el problema que tenemos. Permítanme, doy aceptación a unas personas que no habían entrado. Muy bien. Entonces, tenemos acá nosotros en la resolución del punto 1. Recordemos que queda grabado para los que entraron tarde. No hay ningún problema. Entonces, aquí en la solución al punto 1 que le hicimos por la parte larga, multiplicando cada término, despejando los paréntesis y pasando el término independiente pues a la izquierda para dejar solamente la U. De esa manera, pasando el término pues que primero la suma o el que estaba restando y luego el que estaba multiplicando o dividiendo a nuestra incógnita que es la U, llegamos a este punto. En este punto debemos nosotros pues ya despejarlo, no lo voy a hacer precisamente pues para que a ustedes les quede algo como tal ustedes les quede algo para realizar el ejercicio, entonces no hay ningún problema. Lo que les puedo decir es que les va a dar una respuesta negativa y ustedes tienen que explicar ese resultado. Lo que yo quiero en este momento que me digan es qué puede significar una inflación negativa. Perdónenme, una tasa de desempleo negativa. ¿Qué puede significar una tasa de desempleo negativa? Tutor, yo ya hice el ejercicio y sí, también me dio menos, me dio un resultado negativo. Pues no sé si estoy bien, pero pienso que quiere decir que el desempleo está bajando. Exacto. Que los otros no están trabajando. El desempleo baja a su máximo, pero puede existir desempleo negativo. ¿Qué puede pasar? Que haya desempleo negativo. Es decir, habemos acá, digamos, en mi país, en mi casa, digamos, habemos 5 personas aptas para trabajar. Estamos todos trabajando. ¿Qué puede significar que haya un desempleo negativo? Es decir, puede haber un desempleo de 0 porque todos estamos trabajando, pero puede haber un desempleo más allá de 0, es decir, un desempleo
negativo? ¿Reduce la tasa de inflación, tutor? Claro, tiene mucha relación con la tasa de inflación, porque la tasa de inflación es muchísimo menor que la esperada. ¿Y va a haber un aumento del desempleo? No, una disminución del desempleo. La tasa de inflación, que es el 0,16, es muchísimo mayor, la tasa de inflación es muchísimo mayor a la que se esperaba. Se esperaba una inflación muy pequeña y resulta que la tasa de inflación es, pues, muy alta. Entonces, eso generó que hubiera una tasa o que se prevea una tasa de desempleo por debajo de cero, y eso pues no existe, matemáticamente existe, pero no existe en la realidad, no puede haber desempleo negativo. ¿Por qué? Porque de alguna manera hay unas personas aptas para trabajar y de ahí no se puede pasar, pero pasan algunas cosas, y es lo que ustedes tienen que explicar bien en la actividad. ¿Y qué es lo que está pasando? Que hay una presión de las empresas a conseguir trabajadores. Entonces, ¿qué va a pasar con el salario? Precisamente el salario va a aumentar, y al aumentar el salario, pues se van a competir esos trabajadores. No puede haber más trabajadores en teoría para que trabajen. Entonces, no pueden haber más trabajadores para más de los que ya existían. Entonces, eso va a pasar. Va a haber un límite a los trabajadores, entonces los salarios van a subir. Adicionalmente, algunas personas que no estaban contadas por el DANE para que trabajen, entonces, ¿qué va a pasar ahora? Esas personas van a comenzar a ingresar al trabajo. Eso sucedió al principio, por ejemplo, de la revolución industrial. Había muchísimo trabajo disponible, entonces comenzaron incluso a trabajar las mujeres que en ese momento no entraban al mercado laboral, los niños incluso. Los niños se les destrozaba prácticamente su cuerpo porque comenzaban a tener una musculatura desde muy temprana edad porque eran prácticamente obligados a trabajar. Entonces, ese tipo de fenómenos sí suceden, pero en este caso en particular, pues estamos hablando de un desempleo negativo que lleva pues a subir los salarios y a obligar a personas que no trabajaban a que en este momento sí trabajen, sí lo hagan. Entonces esa es la relación del desempleo con la inflación, y es lo que ustedes tienen que explicar. Dos cosas les dije hoy y ustedes tienen que tener muy claro para que las digan en sus respectivos foros o en sus respectivas soluciones al trabajo. Y es cuál, que existirá una presión a los salarios a que suban, por lo menos salarios nominales, porque está subiendo la inflación. Entonces, habrá ese fenómeno, que los salarios suban. ¿Para qué? Para que las empresas se compitan por los trabajadores. Y una segunda es que las personas que no tenían pensado trabajar, incluso por un salario llamativo, y además porque el empleo está ahí encima de ellos, entonces posiblemente entren nuevas personas a trabajar. Entonces aumentará la población disponible para trabajar. Bueno, muy bien, eso es todo. No sé si tengan preguntas hasta acá. La idea es ir solucionando algunas cositas a medida que vaya pasando el tiempo. Quería solucionar este punto, sobre todo porque tenían bastantes dudas. En los foros se evidencian dudas respecto al punto por esa razón, porque es negativo. Y pues no se ha solucionado muy bien qué significaba ese negativo. Entonces, quería explicarles un poco eso. Entonces, no sé si tengan preguntas adicionales de este punto, porque la idea es poder en 8 días mirar otros puntos y otras preguntas. Y también por el chat y demás, por el Skype y demás, si ustedes necesitan. Profe, ¿la ecuación llega hasta la división o hay que seguir desglosándola? No, dividen. Pasan el término que está multiplicando con todo y signo negativo, porque no está pasando a sumar, sino está pasando a dividir. Entonces se pasa el 0,04 a dividir con todo y signo negativo. Entonces tienen que tener cuidado con eso. El link donde explican el primer punto está ahí en la guía. Ahí no hay pierde porque ahí lo dirigen inmediatamente. Entonces estoy respondiendo aquí el chat. No sé si tengan otra pregunta, porque ya se me acabó el tiempo de
de Zoom se está acabando, entonces para que me comenten. ¿Sí? ¿Tienen ¿Pero una su merced pregunta vuelve a adicional? ingresar, profe? ¿Su merced vuelve a ingresar o no? No, la idea es que solamente vamos a resolver este punto. Entonces, si tienen preguntas, no hay ningún problema. Hola. Hola, cuéntame. Profe, o sea que finalmente su merced, bueno, nos da solamente hasta el último ejercicio que dio 0,088 menos 0,4 y ya, hasta ahí. Y nosotros tenemos que dar la respuesta, ¿sí? Sí, la idea es que puedan dar la respuesta, porque no les estoy dando la respuesta, queda solo un pasito, pero cuidado, porque no es pasar este 0,4 a sumar ni a restar, no. Entonces tengan cuidado, porque el 0,4 está es multiplicando a la U, y como está multiplicándola, pasa al otro lado a, ya lo hacen ustedes. Entonces tengan cuidado con la aritmética de eso. Ah, bueno, profe, entonces este es el punto donde dice cuál es la tasa efectiva de desempleo, adjuntar el despeje de la ecuación y explicar los resultados. Esa es la A, ¿cierto? Sí, señora. Yair me dice que cuando es el próximo CIPAS, en 8 días, programa otro CIPAS en un fin de semana para que todos puedan conectarse y adicionalmente, pues explicaré otros puntos que de pronto tengan ahí pendientes. Quería aclarar este punto. Este CIPAS es solamente para aclarar este punto. Otros, pues los podemos tratar en el foro, los podemos tratar en Skype, los podemos, pues mirar en otro espacio en 8 días. Entonces, todavía queda algo de tiempo, entonces no hay ningún problema. Profe, disculpe, me le hago la otra pregunta. O sea que los puntos de arriba, su merced ya no los ayudó como a despejar, o eso es lo que nosotros tenemos que averiguar, que es describen qué consiste la ley de Okun y la otra. Esos puntos sí tienen que hacerlos ustedes. Vayan realizándolos y la idea es que en 8 días los podemos ver a ver si van bien o no van bien. Pero en este Total, momento ¿no? es solamente para este punto que tenían muchísimas dudas. Este otro, profe, que dice, ¿en qué diferencia la curva de Phillips con la expectativa de la curva de Phillips tradicional? También tenemos que averiguarlo nosotros y entre 8 días donde vamos también a despejarlo, ¿cierto? Junto con la actividad 3. Exactamente. En este momento solamente es para despejar este puntico que es donde tenían muchas más dudas. Yo dejo pues la grabación para que la tengan. Yo creo que mañana la subiría, entonces no hay ningún problema. Ah, listo, profe. Entonces el único punto que vamos a hacer es este. Me dice Exacto. que no tiene que una de las pistas que nos da su merced queda negativo en la respuesta es negativa, ¿sí? La respuesta negativa, perfecto. Y adicionalmente no pasan el 0,4, no lo pasan a qué? A restar ni a sumar, ¿de acuerdo? Entonces tengan cuidado con eso, porque está es multiplicando. Entonces tengan cuidado cuando lo pasen al otro lado. Bueno. Entonces repasen bien la aritmética para que no se van a equivocar en el último pasito, porque solucionamos casi todo y en el último pasito no se me vayan a equivocar. ¿Vale? Bueno, entonces muchísimas gracias. Ya los dejaría por hoy y cualquier pregunta adicional, por favor, me la pueden hacer por Skype, en el foro y demás medios que tenemos. ¿Vale? Profesor, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, tutor. Profe, sí lo estaremos molestando. Nosotros acá en Neiva lo estaremos molestando. Somos 4 alumnas, Zaira, Ingrid, Caterina y yo lo estaremos molestando como para así despejar otra preguntita que tenemos ya como interna, ¿vale? Perfecto. Entonces me dice que no leamos, que mejor dicho, que leamos todo el libro hasta encontrar dónde dice el esto de Okun, ¿cierto? Todo eso. Exacto, la idea es buscar la temática, porque las páginas de pronto cambian por la edición. Entonces busquen la temática, por favor. ¿De acuerdo? Listo, profe, ok. Muchísimas gracias. Bueno, pues. Bueno, muchas gracias a ustedes por su asistencia y que tengan una excelente noche ya. Hasta luego.